FIBO 62, vídeo cuarto, recapitulación y excepciones. En los vídeos anteriores hemos visto cómo se grafica, por tanto ya sabemos cómo se grafica un segmento de grado 1, hemos visto las excepciones, también sabemos cómo se pasa de grado 1 a grado 2, de grado 2 a grado 3, porque también lo hemos estudiado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser graficar todo el día de hoy. Estamos en el futuro del euro, el día 23 del 8, y estamos en un gráfico de 5 minutos. Hasta ahora no os he comentado nada sobre el tipo de gráfico que íbamos a utilizar, las dimensiones temporales, más que nada porque se verá en su momento cuando veamos la operativa. Pero bueno, quedaos con que ahora mismo estamos en el gráfico de 5 minutos, que hemos graficado toda la bajada previa de ayer, que nos ha hecho un G3, y ahora vamos a ir paso a paso, sin ver la parte derecha de la pantalla, graficando hasta que lleguemos al momento real del mercado. Tenemos un mínimo aquí, vamos a iniciar la graficación, buscamos una vela de llegada, que es esta de aquí. En principio tenemos dos velas de no superación y la tercera que tampoco nos supera, por tanto tenemos un primer segmento. Podremos proyectar el segmento cuando nos rompa el FIBO corto. Tendríamos que graficar FIBO corto aquí, y cuando nos rompa a largo pues proyectaríamos. Tenemos una A, una B y una C, y aquí nos rompe y por tanto proyectamos. Parte el segmento de aquí. En esta vela se nos cumple el 100%, primera de no superación, segunda de no superación y la tercera nos supera. Aquí tenemos una excepción que no hemos visto. Voy a ampliar un poco. No hemos visto, un segundito que se nos ha borrado. Parte de aquí. Amplío esta zona. Bueno, no me deja. En fin, bueno. Tenemos vela de llegada, 2 de no superación, la tercera dilata en cuerpos, el cuerpo es este pequeñito, vamos, es un doji, que nos ha superado la vela de llegada y por tanto tendríamos que continuar con el FIBO. Pero nos produce una excepción. ¿Cuál es? Vemos que nos ha hecho un máximo y que las dos velas de no superación nos ha retraído por debajo del F38. Cuando nos retrae por debajo del F38 damos por terminado el FIBO y por tanto no seguimos graficando o no seguimos estirando el FIBO según nos vaya aumentando la tendencia. Por tanto, aquí se nos ha terminado este FIBO. Seguiríamos graficando, nos ha hecho un corto que graficaríamos ahora, una retracción, corto, hecho al revés, pero bueno, graficaríamos el corto, vemos que nos ha roto el mínimo del FIBO anterior, por tanto FIBO terminado, que aumentamos de grado. Graficamos, lo apuntamos y tenemos un primer FIBO largo de grado 2. Esta vela nos penetra en el F62, la siguiente nos saca de él y aquí rompe el 100% del G2 y por tanto tendríamos que seguir graficando. Quito
Ya tenemos un G2, este sería nuestro primer G1, nos supera esta vela, alargamos, vela de no superación, segunda y tercera. Por tanto, el fibo G1 lo tenemos acabado aquí. Hay una retracción en forma de A, B, C. Vemos que sigue retrayendo. Ahora estaríamos graficando toda esta bajada. Aquí nos está produciendo, tenemos este fibo largo. Hay una retracción, no nos ha fallado a corto. Vemos que hay unas velas muy solapadas. Y aquí parece que nos va a romper la retracción corta. Por tanto, esperaríamos. Aquí nos ha roto ya y tendríamos que proyectar todo este fibo largo. Todavía no nos ha superado el F62. Aquí ha penetrado en colas. Y tenemos vela de llegada, vela de no superación. En esta sí que nos supera, por tanto seguimos con él. Igual, tenemos ahora la vela de llegada. Dos velas de no superación, por tanto el fibo nos llega hasta aquí. Tenemos que graficar ahora la retracción corta. Tenemos un primer segmento A, un segundo segmento B y vemos ahora que está haciendo la C. Nos ha tocado el F3062, no lo ha superado, no lo ha penetrado, pero vemos que aquí tenemos primera vela, segunda vela y tercera vela. Por tanto, nos ha roto, nos ha fallado este fibo y por tanto tenemos un nuevo G2 que nos va desde esta vela hasta el máximo. Cambiamos de color, hacemos más intenso y tenemos un segundo G2 largo. Vamos ahora a eliminar los fibos intermedios que teníamos. Si proyectamos este sobre este, vemos que son comparables porque son del mismo nivel y no nos falla, y por tanto pues ahora en este momento teníamos que estar graficando la bajada. Tenemos un segmento A, un B y un C que nos ha superado el F50. Estamos en el F62, no lo ha tocado. En este momento tenemos un primer cierre, un segundo cierre de nuevo y este nos ha metido dentro, por tanto no nos falla. Habría que proyectar el fibo corto, ya que esta es una corrección al fibo G2, dijimos que eran proporcionales normalmente a la dimensión en la que estábamos, al G2. Vemos que aquí hay un primer fibo corto, nos rompe en esta zona y por tanto tenemos que proyectar. Tenemos vela de llegada, 2 de no superación y aquí parece que se nos acaba. Vemos que hay un fallo proyectivo y aquí se nos produce un fallo
proyectivo que nos da un G2 corto. Lo marcamos. Guardamos esto para utilizarlo más tarde. Y vemos que se nos inicia una subida. Aquí no nos ha fallado el corto, por tanto seguimos en la dimensión anterior, en el G2. Vamos, más que dimensión sería gradación, perdón, me he confundido. Tendríamos que graficar un primer segmento largo. Vemos que nos retrae, vela de llegada, 2 de no superación. Estaría acabado aquí, luego graficaríamos el corto. Vemos que nos ha roto el inicio, el mínimo. Por tanto, esto nos aumentaría de grado, tendríamos un grado 2 aquí. Y también nos ha roto este fibo y nos aumentaría un grado el fibo corto. Este fibo de aquí que está metido dentro del G3 pues no nos interesa graficarlo porque no cuenta para nada. Y ahora pues seguimos graficando. Vemos que toda esta es la retracción de este G2 corto. Aún sigue vivo este fibo de grado 2, que sería la tendencia principal, aún es larga porque no nos ha fallado. Y por tanto continuamos con la graficación. Vela de llegada, 2 de no superación y ahí se nos acaba este segmento. Estaríamos ahora graficando toda la retracción. Y vemos que en esta vela nos rompe y proyectamos. Al proyectar, perdonad, pero como tenemos el gráfico ahí cortado, es complicado moverse. Tenemos una vela de llegada, no superación, y aquí tampoco tenemos superación. Por tanto, tendremos que graficar por colas y nos llega el segundo fibo G1 hasta ahí. Nos hace una retracción, nos toca el F62. Aquí nos rompe el corto. Tendríamos un segmento corto aquí. Vemos que nos rompe el máximo. Por tanto, proyectamos. Al inicio, que es esta vela de aquí. Estamos ya en las 9 de la mañana de hoy. Tenemos vela de llegada, 2 velas de no superación y en la tercera vemos que no nos ha dilatado, por tanto se nos ha terminado el fibo ahí y nos aumenta, hay un fallo y nos aumenta el grado. Tendríamos, por tanto, otro fibo de grado 3. De grado 2, perdón. Vemos que estamos ahora mismo en el F62 de toda la bajada. En cuanto nos rompa este F62, toda la bajada de grado 3 nos pasará a ser de grado 4. Vamos a quitar. A ver. Voy a echar un poquito para atrás. No sé si me he confundido. Sí. Hasta aquí teníamos un G2.
y aquí iniciábamos un nuevo segmento que nos llega hasta aquí, vela de llegada, también esta es nueva vela de llegada, y vemos que ahí tenemos una vela de no superación. Por tanto, a ver, voy a graficar todo bien. Aquí tenemos G2 y este es un nuevo segmento G1. Esto también nos sobra. Seguimos graficando. Ahora tendríamos que graficar el corto. Tenemos una A, una B y una C. Vemos que esta vela tiene mucha fuerza, llegó hasta aquí. Es una vela bastante grande, con muchos tics. Es una vela de noticias. Luego nos la han pelado y veremos qué es lo que ocurre ahora. Primera vela que es una vela envolvente. Parece ser que se nos va a ir largo otra vez. Y aquí nos rompe. Por tanto, tendríamos que proyectar el FIBO aquí. Vemos que no nos ha superado el F62 todavía. Vela de llegada, primera de no superación. Y aquí se nos ha terminado el FIBO. Ha habido un fallo en proyección, por tanto, toda la subida anterior la tenemos que pasar de grado 1 a grado 2 y marcarla. Ahora tendríamos que graficar la bajada. Tenemos un segmento A, un segmento B y un C. Y aquí se nos ha terminado. Estamos ahora mismo en tiempo real y esperando a ver si continúa el FIBO o qué. Por tanto, lo que hemos hecho hoy es, tenemos toda esta bajada graficada que nos ha dado un G3. Vimos que en esta zona de aquí nos rompió el F62 del corto y por tanto nos aumenta un grado y teníamos un G4. Y ahora tenemos un primer G2, un segundo G2, un tercer G2 y un cuarto G2. Y aquí pues seguiríamos graficando, y si estamos largos desde esta zona, por ejemplo, aquí ya teníamos un G3, nos hubiéramos, en cuanto ha hecho este fallo en proyección, nos hubiera dado una entrada larga, hubiéramos entrado en el mercado y en esta zona, y si hubiéramos aguantado toda la subida, pues hubiéramos sacado todo este trade. En ningún momento se nos pone en negativo realmente, y lo que hay que hacer es saber gestionar bien las entradas, entrar bien y luego ir pues sacando contratos, si entras con varios contratos o si estás en acciones con un bloque de un X número de acciones, pues es ir sacando poco a poco algunas para ir obteniendo beneficios, y a la vez pues ir también, si vemos que se nos produce la oportunidad, pues ir metiendo más contratos o más bloques de acciones para ir sacando más dinero. Ya que aquí terminamos el vídeo, hemos hecho un resumen de paso a paso de toda la graficación. Hemos visto alguna excepción nueva que ha salido y
prácticamente pues ya sabemos cómo graficar los G1, G2, cómo aumentan el grado. Y ahora pues nos queda ver en los próximos vídeos las dimensiones, si estamos en corto, en una dimensión larga, las dimensiones principales, etcétera, etcétera. Y veremos ya también el tipo de entradas que hay en el mercado, que bueno, pues es al final lo que le interesa a todo el mundo. Pero bueno, todo esto es fundamental porque nos ayudan a ver por dónde va el mercado y a seleccionar el tipo o las entradas que vamos a hacer. Muchas gracias.